Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy quería hablar con vosotros sobre el tema de impuestos a herencias y donaciones. Esto es un tema bastante complejo y bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas, dónde se encuentra aquello que se va a donar o heredar, dónde te encuentras tú y dónde se encuentra el antiguo dueño que te dona o del que heredas ese bien. Luego también hay que tener en cuenta cuál es la relación entre unas partes y otras. Entonces, bueno, pues esto es muy complicado, digamos, hacerse una idea así de forma global para todos los sitios, pero bueno, sí que quería a lo mejor contaros un poco cómo funciona esto en general. Em, claro, si tú vas a heredar algo o vas a donar algo, como decíamos, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es, primero, qué es lo que queremos donar, ¿vale? ¿Dónde se encuentra? En caso de que sea un inmueble, lo primero que vamos a tener que hacer es mirar el país en el que se encuentra ese inmueble, qué impuestos tiene a las donaciones o herencias, ¿vale? Em, si no es un bien inmueble, entonces, bueno, pues ahí somos bastante más flexibles, somos más independientes, pero en algunos casos también tenemos que ver dónde tenemos bueno, pues esas participaciones o esas cuentas bancarias con el dinero, porque hay países como España que se fijan incluso en el lugar en el que tienes ese dinero. Es decir, si tú tienes el dinero en una cuenta bancaria en España y quieres, bueno, y tus hijos se heredan, bueno, quien sea hereda ese dinero, pues tienen en cuenta dónde ha estado atesorado ese dinero, ¿vale? Dónde se encuentra ese bien, aunque no sea un bien inmueble. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo dicho, es muy importante dónde se sitúa el bien que tú quieres donar o que vas a heredar y hay que conocer las leyes, cómo tributa ese tipo de bienes en ese país. Lo siguiente en lo que te tienes que fijar es dónde vive el que va a donar, ¿vale? El que va a donar el bien. En muchos casos, bueno, habrá que mirar que no sea un país en el que haya que pagar impuestos. En cualquier caso, tendremos que estudiar cuál es bueno, pues, la fiscalidad en el país en el que vive la persona que te, que te va a donar el bien. O si eres tú, pues hay casos en los que a lo mejor puede ser interesante decir, bueno, pues me voy a otro país, primero a lo mejor muevo el dinero, de forma que ya no lo tengo en una cuenta española, por ejemplo, o las participaciones, que no estén bueno, en un broker a lo mejor español, ¿no? Eh, lo alejo de España, yo dejo de vivir en España, eh, y eso, pues el bien, si es un inmueble no lo vamos a poder mover, ahí estamos atrapados, pero bueno, si no lo es, pues sí que podemos moverlo a lo mejor a otro país antes de hacer la donación. Y lo tercero ya sería el dónde está el heredero, porque por mucho que nosotros a lo mejor nos vayamos a un paraíso fiscal, a un lugar donde no se pagan impuestos por las donaciones, pues si la persona que va a recibir eso sí que reside en un país en el que se pagan impuestos, pues va a tener que pagar impuestos igual. ¿Vale? Lo único que podría hacer es a lo mejor, bueno, pues si sabe que va a heredar algo, pues rápidamente irse a otro país. Esto tampoco siempre es posible. Hay países como, por ejemplo, Alemania, que te dicen, bueno, si vas a heredar algo, bueno, pues si lo heredas durante X años, no me acuerdo cuántos eran, después de haberte ido de Alemania, todavía tendrías que tributar por esos bienes, por esa herencia en Alemania, ¿vale? Entonces, incluso hay que tener en cuenta los últimos países en los que hayas podido ser residente fiscal, en los últimos, no sé, 2, 3 años.
Vale, así que, bueno, en principio, estos son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego, adicionalmente, pues, cuál es nuestro vínculo, nuestra relación con la persona que te va a ceder esos bienes, ¿no? De los, bueno, que te los va a donar o de los que vas a heredar los bienes. Generalmente, si es tu cónyuge, en la mayor parte de países no pagas impuestos, eh, pero si son tus padres o vamos, familiares, sí, los padres, generalmente pagas menos impuestos, pero hay muchos casos en los que sí que se paga algo de impuestos. Y bueno, ya pues cuanto más lejos, cuanto menor el vínculo, pues más impuestos se pagan. Por supuesto, hay países en los que bueno, pues no hay impuestos sobre donaciones y herencia. Por ejemplo, está Austria, bueno, pues allí no pagaríais impuestos. Todos los países en los que no se pagan impuestos en general, pues como Bahamas o Emiratos, pues por supuesto tampoco allí pagarías impuestos. Los países de tributación territorial, pues bueno, si lo que recibes es de fuera, tampoco tendrías que pagar impuestos por ello. Vale, entonces, bueno, pues estos son en Europa, está todo un poco más complicado. Hay, lo dicho, está Austria, donde no se pagarían impuestos. En principio, bueno, hay listas en las que podéis ver cuáles son ahí los países más interesantes. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo este. Pero bueno, pues en general en Europa, pues eso, está Austria, está Chipre, tenemos también Estonia, donde no hay impuestos tampoco sobre las donaciones, etcétera. Lituania, Letonia, Malta, Noruega, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, tampoco allí se pagan impuestos. Y bueno, luego en principio todos los demás países en Europa, allí sí que tendrías que pagar impuestos. La cantidad pues depende básicamente de esto, del vínculo que tengas con la persona que te dona el bien. Ya fuera de Europa, pues bueno, lo dicho, os voy a dejar un enlace, ahí podéis mirar bueno, pues cuáles son los impuestos. Por ejemplo, en Argentina pues no hay impuestos a las herencias y a las donaciones. ¿Qué más puede ser interesante? Pues en Brasil tenemos un 8%. ¿Qué más tenemos por aquí? Chile un 25%. O sea que aquí sí que os pegan una buena. Por supuesto, lo dicho, hay que mirar siempre los vínculos, que cuando hay pues esos de padres a hijos y entre cónyuges, pues suele bajar bastante el impuesto. Ecuador un 37%. No parecen creer ahí en el derecho a los padres a donar sus bienes a sus hijos. Bueno, pues nada. ¿Qué más tenemos por el mundo interesante? Bueno, básicamente sería eso. En México, por ejemplo, sería a lo mejor también interesante mirarlo. Allí tenemos, bueno, ahí por lo visto lo tratan como ingresos, em, pero bueno, en muchos casos no hay que pagar ahí los impuestos. Supongo que será otra vez lo mismo según los vínculos que tengas. Esto es un tema, lo dicho, es muy complejo y siempre pues en cada caso, cuando, vamos, si vosotros tenéis una herencia o una donación, em, por delante, pues lo suyo es que en una consulta lo miremos. Nosotros también luego pues lo consultamos con los asesores en los diferentes países, a lo mejor que están involucrados en estos intercambios, en estas transacciones. Y bueno, pues así os podemos aconsejar mejor cómo hacerlo.
Pero bueno, luego, en cuanto a más países, pues lo dicho, los de tributación territorial, Panamá, Costa Rica, pues estos también son interesantes. Pero bueno, lo dicho, que habría que mirar en cada caso cuáles son las opciones más interesantes para vosotros. Mm, si acaso en un vídeo que hagamos próximamente, pues os contaremos también un poco cómo funciona la cosa en España, que, bueno, porque sé que muchos de vosotros residís allí y, bueno, para que sepáis qué opciones tenéis, aunque lo dicho también va a depender de muchas cosas y también en ese caso lo suyo es que contratéis una consulta con nuestro abogado fiscalista Luis Santos allí en España, pero bueno, lo comentaremos un poco en otro vídeo.